Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente junto a Ramón Reyes vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés nacional e internacional y una importante entrevista si en definitiva nuestro invitado no va a poder venir. Bueno, pues entonces... Buenas noches, Mario. Bueno, tiene una bonita combinación. Muchas gracias. Le voy a pedir prestada para otra oportunidad esa corbata que está muy linda. Se la vendo, está en liquidación. Nuestro invitado, lamentablemente, entrando yo aquí al canal, no ha podido prender el vehículo y entonces ya no tenía tiempo yo de irlo a recoger para traerlo. Hay que ayudarlo entonces a comprar un nuevo vehículo, ¿no? Hacer una ponina, una colecta. Bien. Como cada día vamos a comenzar por una reflexión. El pensamiento de hoy dice así: no hay persona más vacía que la que está llena de sí mismo. Y vamos a recordar qué ocurrió un día como hoy, pero en el año 1867, cuando las tropas francesas se retiraron de México, abandonando al emperador Maximiliano. Este fue posteriormente apresado y fusilado. En 1857, tras la funesta dictadura del general Santa Anna, fue promulgada en México una nueva constitución. Y en 1934 nació Hank Aaron, el notable jugador negro convertido en un ídolo después de haber rebasado el récord de 714 honró del mítico Babe Ruth al compilar 755 en el curso de su prolongada carrera en las Grandes Ligas, donde participó en 24 Juegos de Estrella. Apodado El Martillo, fue incorporado al Salón de la Fama de Cooperstown en 1982 y goza de un enorme prestigio profesional y personal. Todavía está vivo y está hablando por radio y dando declaraciones. Sí, comentarios, lógicamente con toda la experiencia que tiene. Y ahora con el asunto de los esteroides, él le ha caído encima. Exacto, bueno, es que participó en una época en que realmente no se consumían esteroides, por lo menos que se sepa. No se sabía. Por lo menos que se sepa, ¿no? Bien, pero yo tengo la seguridad que Aaron no consumió esteroides. Además, Aaron no fue un jorronero extraordinario, lo que fue consistente. Sí. Eso es lo que ocurre. Sí. Es decir, en comparación, él no tuvo, por ejemplo, ninguna campaña espectacular como la de Babe Ruth. Lo que pasa es que Babe Ruth tuvo una carrera más corta, aparte de los 3 primeros años, él fue lanzador. Correcto. Y déjame decirte, de haber continuado como lanzador hubiera ido al Salón de la Fama igual, porque era un lanzador extraordinario. Era bueno con el bate y con el brazo. Correctamente. Bien, pues la cara positiva ajusta la advertencia del Ministerio de Industria y Comercio de que el gobierno estaría en disposición de intervenir las estaciones gasolineras, miembros de ANADEGA, en caso de que ésta decrete una nueva huelga y suspensión del servicio. El país no puede correr el riesgo de quedar paralizado, aún sea de manera parcial, por un conflicto sectorial que debe ser resuelto por vía de la negociación. Los usuarios no tienen por qué pagar las consecuencias del mismo. Es el criterio que debe primar para esta clase de situaciones. El anuncio oficial no debe interpretarse como una amenaza, sino como un intento legítimo de mantener la casa en orden. Sí, mira, estoy de acuerdo y a mí no me gusta estar de acuerdo, y más con ese ministro, porque él es muy guabinoso y está siempre al lado de los sectores, óyeme, que no debiera estar. Pero ciertamente él tiene razón en cuanto a que un conflicto de esa naturaleza, pero además no está luchando ANADEGA por beneficiarnos a nosotros, los consumidores de combustible. Nos están pidiendo que me bajen a mí el costo de la gasolina, el precio de la gasolina, que está sumamente alto, el más $7 pero, cuesta Ramón, un galón de gasolina. Espérate, ellos están pidiendo que se le aumente a ellos el diferencial que
que el gobierno le otorga, que la refinería le otorga de beneficio. ¿Y de dónde va a salir ese diferencial? Sí, pero, aumentándole 2 pesos más a ustedes, los tontos. Mire, señor, el problema es que usted no puede esperar a nadie que lleve adelante una campaña para beneficiar a los consumidores. Bueno, por eso no estoy de acuerdo con ellos. Está claro. Pero aparte de eso, yo no creo que sea una decisión tomada de motu propio por el ministro de Industria y Comercio. Yo no creo que una decisión de esa naturaleza la puede tomar un ministro. No, eso es de Estado, una decisión de Estado. Es una decisión de Estado. Él tiene que haberlo consultado con el presidente de la República. Sí, definitivamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido con esa postura. Independientemente de tus preferencias o tu animadversión con el ministro, yo creo que esto no es un problema de favoritismo o de animadversión, sino realmente eso es correcto. Bueno, yo creo que es correcto. Sí. Esa decisión es correcta. Yo creo que aquí, mira, aquí se ha abusado, a mi juicio, del procedimiento de las huelgas. Sí. Inclusive, hay que recordarlo siempre, porque todo el mundo habla de la Constitución, los derechos de la Constitución, pero la Constitución tiene también deberes. Así es. Y uno de los deberes, o uno de los aspectos que establece bien claro la Constitución, es la prohibición de huelgas en el sector público. En los servicios públicos. Los servicios públicos. Es decir, los servicios públicos está impedido por ley, por Constitución, le está impedido, en este caso, pues, organizar y desarrollar huelgas. En otros países, eso se lleva a la justicia. Y los jueces determinan en ese caso si la huelga es legal o es ilegal. Es correcto. Y si es ilegal, sancionan al sindicato. Aquí hubo una huelga en determinado momento, no una huelga, le impidieron el acceso a la refinería, a los camiones de una empresa de distribuidora de combustible. Ellos llevaron eso a la justicia. En la justicia fallaron a su favor. Bueno, pues a pesar de eso, ¿qué ocurrió? Bueno, el presidente de la República tuvo entonces que reunirse con el sindicato y tuvo que reunirse con la empresa que había sido víctima en este caso de esa acción ilegal y entonces negociar eso. Eso es falta de institucionalidad. Es correcto, estoy de acuerdo. Ese es uno de los problemas nuestros. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Entonces, por otro lado, con la misma cara, me parece muy bien que la justicia haya dejado resuelto el llamado caso Sandalio, en que figuraba como acusado el empresario español Pepe Hidalgo, propietario de Europa y de otros diversos negocios en el país, con una inversión multimillonaria, con la sentencia absolutoria en su favor dictada por un juez de la Cámara Penal del Distrito de Primera Instancia de Higüey. El presidente del Grupo Turístico Globalia se ha quejado, y a mi juicio con sobrada razón, y en más de una ocasión, de la demora de la justicia dominicana en solucionar este y otros casos que tiene pendientes, algunos casos desde hace 7 años. Sí. Le han obligado a viajar con frecuencia al país. Ha gastado una millonada en vistas que son suspendidas una y otra vez por triquiñuelas legales y por causa baladí. Y es una situación que se produce también en muchos otros casos. El expediente que comentamos ayer del atentado al periodista y abogado Jorge Rivera, 44 meses después de realizado, aún sigue pendiente ya a fondo de juicio. Decenas de veces lo han suspendido. Y tengo entendido, si mal no recuerdo, que la responsable en este caso de la Procuraduría Fiscal de Santiago, cuando el padre Jorge Rivera, que es un destacado jurista, Ramón Antonio Negro Vera, se fue a quejar, ¿sabe la respuesta? Él lo dijo, bueno, mire, en la capital hay un caso que se ha suspendido muchas más veces. Oiga, qué salida. Sí. ¿Tú crees que así se confía en la justicia? No. Por cierto, que esta tarde oí que habían sido dejados en libertad los que fueron sometidos a la justicia por el caso San Cristóbal. El caso de esta muchacha que dejaron ciega, de Francina, que los dejaron en libertad a los 4. Bueno. Ahora, no voy a hacer comentarios en este caso de juicio de valor porque no conozco los detalles. Pero realmente son tantos los casos tan cuestionables, la decisión tan cuestionable, los fallos que cuesta trabajo digerir por parte de los tribunales nuestros, que cada día es mayor el nivel de desconfianza en la justicia dominicana, señor, y a mí me da mucha lamentablemente. Pena.
a mí me da mucha pena porque con el cambio de los miembros, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, óyeme, se ha producido una regresión en materia de justicia en la República Dominicana. Mal o bien, aquella Suprema Corte funcionaba mucho mejor que esta y los casos han sido tan escandalosos, óyeme, que creo que es tiempo ya de revisar eso. La propia Suprema tiene que juntarse, sentarse a revisar esos casos y no en declaraciones por la prensa, porque recuerdo, el año pasado, para el 7 de enero, estaba presente el Día del Poder Judicial y oía al magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia diciendo que era tiempo ya de que se terminaran, desde que se acabaran las sentencias escandalosas, los fallos de jueces provisionales, los permisos. Los famosos jueces interinos. Sí, los famosos jueces interinos. Que me llama mucho la atención que la mayoría de esos fallos cuestionables provienen de jueces interinos. Claro, aquí lo hemos comentado muchísimas veces. ¿Y por qué? Y él decía en ese momento que sepan que lo estamos vigilando. Pero ¿y por qué en ese caso los jueces titulares se lavan las manos y dejan que sea un juez interino el que tome no solamente eso, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que tan responsable va a ser el juez titular, claro, que abandona sus responsabilidades, como el juez interino que falla a favor de cosas cuestionables. Y óyeme, ¿cuánto aplaudimos los que estábamos presentes, la mayoría de abogados? Usaste ahora un término que me parece muy apropiado, cuando dice que falla, porque realmente son fallos de la justicia. Sí. No son sentencias, son fallos. Son fallos, claro, claro, sí, Mario. Bueno, es una cosa realmente penosa, es una cosa preocupante, cuando la justicia de un país cae en crisis. Y está en crisis. Entonces, señores, cae en crisis todo el andamiaje, toda la estructura institucional. Es verdad. Bueno, por otro lado, bueno, pese a que otros sectores del comercio han llegado a acuerdos con la autoridad fiscal sobre el debatido tema de la instalación de las impresoras, la Federación Dominicana de Comerciantes reiteró el llamado a paro de sus miembros durante el día de hoy, creo que lo levantaron a las 6 de la tarde. Sí, fue parcial el paro. Y mañana para que mantengan cerrados sus negocios en señal de protesta. Es una acción que puede calificarse de rebeldía civil. No es el mejor método para solucionar el problema, y menos por parte de un segmento importante de la economía. Es preciso que esa federación y las autoridades fiscales retomen la vía del diálogo y poner lo mejor de su parte para buscar una solución que sea justa al conflicto. La sospecha que hay es que en el fondo, lo que se busca es evadir en este caso el pago de los compromisos fiscales. Sí, ha sido Mario. Exacto. No es sin sospecha. Es jugarle cabeza al fisco para ver cómo me escapo. Le han buscado. Esa es la impresión. Sí. A lo mejor no es en todos los casos, pero esa es la impresión que hay. Pero el año pasado ellos no se rebelaron en contra porque no existía el 3%, porque es de un 8 a un 11 que ha sido aumentado para artículos de primera necesidad y que se agregaron el café, el azúcar, el aceite, el arroz y creo que los detergentes estaban. Son 6 artículos de uso diario de la canasta familiar. Pero el año pasado ellos no protestaban. ¿Por qué no protestaron el año pasado? Porque el año pasado Impuestos Internos no lo estaba obligando ni había hablado de que tenían que tener una impresora fiscal. ¿Qué busca Impuestos Internos y qué buscan los comerciantes? Impuestos Internos en controlar la evasión, porque esos comerciantes me están cobrando a mí, pero no están tributando. Lo que quiere decir que están ganando 2 veces porque están pagando por encima de y no están transparentando lo que me están cobrando a mí. Eso es lo que buscan ellos y de hecho lo están haciendo. Lo hicieron el año pasado y lo están haciendo ahora. Entonces, como le han impuesto la impresora fiscal, todo eso ha generado el conflicto. Si
impuestos internos dice, bueno, no vamos a aplicar este año la impresora fiscal, el conflicto llega a su fin, Mario. Claro, mira, eso de que si le aumentaron el 3%, aumentaron el producto de eso es una pantalla, es una pantalla. Sí, porque para haber protestado por la aplicación del ITEVI a toda una serie de productos, pudieron haberlo hecho desde el año pasado. Exactamente. Vamos a estar Estamos claros. de acuerdo usted y yo. Así que esta es la excusa para vestir el muñeco. Así es. Sí, así con es. una cosa que sea atractiva. Estamos preocupados en este caso por la economía popular. No, pero se están embolsillando el diferencial de la economía popular, de lo que me quitan a mí y que no le pagan al gobierno. Tienen que ser un poco más sinceros, un poco más transparentes, sentarse a negociar con la Dirección General de Impuestos Internos, como ya han hecho otros sectores del comercio y llegar a un acuerdo viable. Entonces, bueno, no sé por qué ellos no pueden hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ramón, antes de comentar otros temas, aquí tenemos varias informaciones de interés. Mira, mañana, jueves a las 6 de la tarde, el Salón de Actos de Cuesta Centro del Libro se va a poner en circulación el libro Páginas Revueltas, la 4ª edición de la autoría de Rubén Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad. En esta obra no hay rigor selectivo y sus descripciones argumentales son en gran parte asaz restringidas, pero es un tesoro para el rigor y la nostalgia. Y por otro lado, bueno, tenemos aquí que mañana también tendrá en el Centro del Honor la tertulia Mochila. Esto va a ser a las 7 de la noche en el Patio Caribeño. El Ministerio de Cultura pues nos informa que la 17ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014 va a ser dedicada al poeta Domingo Moreno Jiménez y va a tener a Panamá como país invitado de honor. El anuncio fue hecho por el ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, durante el lanzamiento de los lunes de la poesía en la Librería de Cultura, Las Atarazanas de la Ciudad Colonial. Dijo que con esa decisión se paga una deuda que tenía la nación con el afamado escritor que fue el creador del llamado postumismo. Y por otro lado tenemos aquí que el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, Mar Silverman, está invitando a un panel de expertos, radiografía actual de la economía dominicana en el mundo y proyecciones, segunda edición, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto va a estar a cargo del señor Ernesto Selman, economista, vicepresidente ejecutivo de CRES, Bernardo Fuentes, economista, segundo vicepresidente de Estudios Económicos del Banco BHD, Guillermo Rondón, presidente ejecutivo del Banco Múltiple ADEMI, Santiago Camarena, vicepresidente de Negocio y Fiduciario de Alfa Sociedad de Valores, y Jacqueline Mora Báez, directora ejecutiva, analítica empresarial, moderadora del panel. Esto va a ser el martes 18 de febrero en el Gran Auditorio del Licey, o sea, el Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana. La inversión es 2.500 pesos y los miembros van a pagar 1.800. Los miembros patrocinadores van a pagar 1.500. Ustedes pueden llamar a los teléfonos 809-475-1721, 809-412-7828 y 829-522-5040. Un evento de suma importancia y de mucho interés. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, don Ramón. Diga usted, señor. A casi un año y medio de haberse inaugurado el gobierno del presidente Danilo Medina, todavía tanto este como el partido oficial, que hoy precisamente está discutiendo los votando los 8 miembros restantes para el comité político. Carecen de una oposición organizada y constructiva. El Partido Revolucionario Dominicano, al que le correspondería ese papel tanto por su historia como por el fuerte apoyo popular de que hizo nueva demostración en las pasadas elecciones, donde obtuvo más votos de partido a partido que el PLD, continúa inmerso en una penosa y destructiva crisis. Todos los intentos que se han llevado a cabo tratando de buscar una averencia entre sus dos líderes en pugna, el ingeniero Miguel Lara Maldonado
y el expresidente Hipólito Mejía han resultado infructuosos sin pensar en el daño que le causan a esa agrupación, al ejercicio político del país carente de equilibrio y a la gestión de gobierno que adolece de una sana crítica. Pero usted no me ha hablado del otro partido. ¿Cuál otro? Del Partido Reformista. ¿Cuál? ¿El Partido Reformista? Bueno, pues el Partido Reformista en este caso todavía está asociado al gobierno. Estamos hablando de un partido de crítica. No, porque el nuevo presidente del Partido Reformista dijo primero que iba a ser un verdadero partido de oposición, pero ayer se culipandió, y el término ustedes lo entienden, y dijo, bueno, porque dijo que iba a ir solo a las elecciones del 2016. Ahora dice, bueno, que no descartan totalmente las alianzas. Lo que quiere decir que estamos en juego, el puesto que tenemos en la Cancillería, el puesto que tenemos en el BNB y los otros puestos que tenemos en la Liga Municipal Dominicana, en varias embajadas. El Partido Reformista Cristiano fue asociado al Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones y mantiene las posiciones que se están ocupando desde entonces, así que veremos aquí, que no engañen a la población. Veremos de aquí a las elecciones qué posición asumen. No, ir igual, si van a llevar, se lo garantizo de ahora. Si van a llevar candidaturas propias, como han dicho, vamos a ver qué pasa aquí allá. Bueno, Ramón, la lucha por la rectoría de la UAS. Ahí los partidos políticos, como siempre, están haciendo acto de presencia, ¿no? Y uno me pregunta, bueno, ¿dónde queda el interés de la UAS? El interés específico, el interés académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha ido perdiendo espacio en la consideración de la sociedad dominicana. Sí. Mira, vamos a estar claros que es así. Si no lo admiten, quieren meter la cabeza en tierra, como dicen que hace el avestruz, aunque creo que eso es una leyenda, no es verdad que el avestruz mete la cabeza en la tierra para no ver lo que pasa, pero bueno, eso hace muchos años, hombre, sí. El partido que no estaba en el poder porque no había ganado las elecciones, la UAS le servía de refugio. Entonces, ahí en la UAS, usted veía que el rector magnífico era, cuando el PLD estuvo fuera del poder, era un dirigente del PLD. Era la oposición. Era la oposición. Y entonces, bueno, Franklin Almeida, no me deja mentir, fue Chichibido Medina, que fue un buen rector, Y los empleados, las 2/3 partes de empleomanía, era simpatizante o de afiliación PLDista. Pero el PLD llegó al poder y tiene ya 10 años de corrido en el poder. Entonces, 9 y medio, no me le quite 6 meses a Danilo Medina. ¿Qué ha pasado? Entonces, la UAS se ha convertido en refugio de la oposición, de los partidos de izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano. Eso, aunque ellos digan que no, yo afirmo que sí, que es así. No, pero además es evidente. Ayer mismo, por ejemplo, los candidatos anuncian, incluye, estoy recibiendo el apoyo de tal partido. Sí. Eso no es un secreto. Así es. Ahora, la gran preocupación es esta. ¿Dónde queda el interés específico de la UAS como tal? Porque la UAS estaba supuesta a ser no solo en este caso la universidad gratuita. Y la universidad estatal y es asesora del Poder Ejecutivo. Sí, exacto. Sino tenía que ser un faro de esperanza para la sociedad dominicana, un referente sí, señor, ético. Debe ser. No lo es. No es referente ético, lamentablemente, es un referente partidario. Sí. Vamos a estar claros. No político, es un referente político, diría yo. Bueno, yo diría partidario porque es del partido, como tú dices, bueno, que están en la oposición, que estamos gobernando en ese momento, o el rector al que pertenece o al que apoya, bueno, es el que gana, ¿no? Bueno, pues entonces es partidario. Político es todo. Ojalá, queremos una universidad política, claro que sí. Y crítica a la vez. Y crítica, a veces, que esté comprometida realmente con el quehacer nacional en todos sus aspectos.
pero desde un punto de vista, repito, apartidista, donde prime el interés de la nación fundamentalmente. Ese papel no lo está desempeñando la UAS. Sí, estamos de acuerdo. Lamentablemente es así. Hace muchos años. Sí. Y si se empeñan en negarlo, bueno, allá Pero ellos. además, la UAS ha ido en los últimos años de escándalo en escándalo y no sabemos, la población dominicana no conoce de sanciones ni de sometimiento a la justicia por parte de las autoridades de los casos de escándalo. Ahí todavía está pendiente el caso de los títulos fraudulentos. ¿Cuántas personas están sometidas a la justicia? La UAS anunció que iba a votar a los implicados. Nos ha dicho los nombres de quién. No, pero aparte de eso no solo es votarlo, es que hay que someter a la justicia, es un delito. Pero claro, y despojar de los títulos a todo aquello que lo se le dio el título fraudulento. Ese participó en el soborno, bueno, en el delito, ese es cómplice. Mira, por otro lado, señores, hay que despejar dudas en lo siguiente. Mire, porque uno ve, es decir, lee y oye cómo se barajan las cifras en el caso de los haitianos residentes en el país. Ahí, en el estudio del censo que se hizo en el año 2012, se establece que la mitad de los haitianos nacidos en el país carece de papeles, de documentos de identidad. Esos son 102.510. Ahora, el resto, 105.914, posee algún documento. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y cuál documento? Porque en el registro civil hay menos de 35.000 con sus nacimientos inscritos. Y eso se revisó folio a folio. Ahí trabajaron casi 700 personas en jornadas a veces de 10, 12 y hasta 14 horas. Hicieron un trabajo en tiempo récord, pero lo hicieron de una forma muy minuciosa, muy meticulosa. Entonces hay que preguntar, bueno, ¿qué tipo de documento de identidad es el que posee? Ahora mismo Amnistía Internacional habla de convertir en apátrida a 250.000, pero oiga, se están manejando las cifras a capricho. En primer lugar, para usted poder acceder a la nacionalidad, y a lo mejor todos tienen derecho, pero la primera condición es que usted tiene que presentar una certificación de nacimiento. Sí. Usted no puede, no, yo nací aquí, no, eso no es así. Usted tiene que haber inscrito su nacimiento. Y decir, mire, este es el documento que garantiza que yo nací en este país en tal fecha, y que soy hijo de fulano y perencejo. Hay muchos de esos extranjeros, haitianos y de otras nacionalidades, que han nacido aquí o que vinieron, que no tienen ningún tipo de documentación. Y eso lo sabemos. Y básicamente los procedentes de Haití. Por eso, en el día de hoy, la República Dominicana sometió como información a Naciones Unidas en Ginebra y me acaba de llegar este documento emitido, viene de Ginebra. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa y entonces en el próximo segmento ampliamos. Bueno, estabas leyendo un documento que es muy importante, o ibas a dar lectura un documento Iba a dar lectura, sí. Cuando usted me interrumpió, hay que decirlo. Bueno, porque, mire, si nosotros no mantenemos el compromiso con el anunciante, desaparecemos. No comemos. Sí, y entonces si no le puedo regalar la corbata, la tengo que vender. Mira, don Mario, el gobierno dominicano presentó hoy a las Naciones Unidas en Ginebra, en su sede en Ginebra, un documento donde a la comunidad internacional le dice, miren, la República Dominicana está haciendo lo siguiente para regularizar a todos los extranjeros en la República Dominicana y básicamente a los haitianos, que son mayoría. No. Hay de muchas nacionalidades, pero la mayoría. Oye, el 95-96% de los extranjeros son los dominicanos, son haitianos. Dice el primer párrafo de este documento que el gobierno presentó hoy a la comunidad internacional el más ambicioso y completo plan para que los extranjeros en situación irregular
normalicen su estatus de estancia en el país con todas las garantías legales. Ese dice el primer párrafo de este documento, fechado en Ginebra y que fue presentado esta mañana, presentado por una vicecanciller. Dice el segundo párrafo, República Dominicana rindió ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, un completo informe sobre los avances del país en materia de derechos humanos como parte del trabajo de la 18 sesión de este organismo, es decir, de la ONU. El gobierno dominicano explicó que las medidas adoptadas desde del 2009 a la fecha para garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, homosexuales, discapacitados, videntes, entre otras cosas, y detalla ahí todo lo que ha hecho el gobierno en esa materia. Y el informe lo lee o lo presenta la delegación encabezada por la vicecanciller Alejandra Liriano y la jefa de la sección de los derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Randy Abreu Polanco. Y dice esta señora, la vicecanciller, que el presidente Medina se ha comprometido en este ambicioso plan y que en 18 meses todos los extranjeros en la República Dominicana tendrán su estatus migratorio regularizado. ¿Cómo lo harán? Dice ya que se van a establecer oficinas en todo el país para que no quede, que vayan allá. Y los que sean ilegales, como el gobierno haitiano anunció ayer en la reunión del lunes, que va a proveer de documentación, se comprometió a todos sus nacionales, entonces va a ser muy fácil porque esas personas van a ir, mira, yo me llamo fulano de tal, yo me llamo Ramón Reyes, porque nosotros habíamos criticado que, óyeme, no, en el decreto que está aquí, el decreto, y ella hace mención del decreto, el decreto 227 del 2007, que habla del plan de regularización. En una parte dice que con solamente presentarse, si yo soy extranjero, no, pero así no es. Yo soy extranjero y este es mi documento de identificación. Claro. Entonces, el gobierno haitiano se comprometió a darle documentación a esas personas. Ahora, un aspecto importante es, y habrá que esperar, ya estamos a 5 hoy, habrá que esperar 22 días, el 27 de este mes, que el gobierno presente el proyecto de ley donde pienso que los dominicanos que fueron desnacionalizados van a tener protección mediante una ley, sin tener que violar o contradecir la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, porque esa sentencia, tal y como dijo el presidente en La Habana la semana pasada, es obligatoria, obliga a todos los... Y es vinculante. Es vinculante y obliga a todos los además, poderes del Estado. La sentencia tiene otro aspecto importante que hay que destacar, otro aspecto muy positivo, y es que obligó en este caso al gobierno a poner en vigencia el reglamento y la ley de reglamento, que llevaba el reglamento años ahí cogiendo polvo y cogiendo telaraña. Desde el 2004. Desde el 2004. Y esa ha sido una de las razones por las cuales la situación se ha complicado más. Claro. Ahora, hay que decir lo siguiente. La ley está vigente desde el año 2004. Y la ley en el año 2004, el hecho que no se hubiera aprobado el reglamento no quiere decir que la ley no estuviera vigente. Y la ley establecía bien con toda claridad cuáles eran los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana. Así que, porque se habla ahora, no, que la Constitución del 2010, no, la Constitución del 2010 en definitiva no ha desconocido la ley del 2004, ni quiere decir que hay que esperar a que había que esperar a que la Constitución del 2010 estableciera las condiciones, las mismas condiciones de la ley, para que entonces entrara en vigencia. No es así. La ley estaba en vigencia desde que se aprobó y se promulgó por el presidente Hipólito Mejía. Entonces, cree que están poco tiempo antes de abandonar el poder. Sí, ahora, que el reglamento estuviera pendiente no le quita fuerza de vigencia a la ley.
y obligatoriedad de la ley. Así es. ¿Es así o no? Sí, así es. Bueno. El reglamento lo que hace es que, bueno, interpreta, suple las lagunas, lo que la ley no ha previsto, entonces se complementa con el reglamento. O sea, entra en los detalles. Exactamente, entra en los detalles. Sí, porque las leyes se hacen con carácter general. General y aplicable para todo el mundo. Exactamente. Bueno, pues esa es la situación. Ahí vamos entonces a esperar el 27 de febrero a que el presidente haga el anuncio formal, en este caso, del plan. Y vamos entonces a ver cómo la situación esta se va solventando dentro del marco de la ley, sin violentar los derechos humanos de nadie, pero tampoco sin violentar la ley, desconociéndola y violentando la institucionalidad dominicana e incumpliendo una sentencia que es de obligatorio cumplimiento, que es la del Tribunal Constitucional. Sí, ella hace alusión, la delegación dominicana, de que los nacionales, que hijos 36.000, que ese dato lo dio el presidente en Cuba, que 36.000 hijos de haitianos, de nacionales haitianos, están en las escuelas públicas del país. Muchos de ellos no tienen ningún tipo de documentación, pero siguen recibiendo hasta llegar al 8º grado, siguen recibiendo de manera gratuita. Tú sabes lo que ocurre, a mi juicio, que como muchos de los padres están ilegales, entonces a su vez ellos mantienen esa misma ilegalidad con los hijos, es decir, no los inscriben. Claro. ¿Y con qué documento lo van a inscribir? Es que no tienen documento, don Mario. Vamos a ver cómo entonces se le busca la vuelta en ese sentido. Vamos a hacer la pausa y al retorno volvemos en breve con ustedes con el tiro rápido de hoy. El tiro rápido de Mario Rivadeneira. Cuestionar los resultados de las encuestas cuando los mismos no se ajustan a nuestra percepción es parte de nuestra cultura. Esto así sobre todo durante las campañas electorales, sin importar el buen nombre, prestigio, experiencia y confiabilidad de la agencia que lleve a cabo la investigación. La misma Gallup, a pesar de su bien ganada fama internacional y de la probada seriedad de su representante local, Rafael Acevedo, no escapa indemne de esta práctica. Por suerte no estamos en tiempo de elecciones y de ahí que los resultados que nos ofrece la reconocida agencia sobre distintos aspectos puntuales de nuestra realidad ofrecen poco margen a las críticas de oficio y de vicio. Los que nos acaba de ofrecer ahora en la entrega que divulga en su edición de este día el periódico Hoy, que de manera habitual patrocina esos sondeos, de seguro que coinciden con el sentir y la percepción de la mayoría de los dominicanos sobre los problemas que son objeto de más agobiante preocupación ciudadana. De acuerdo a la investigación de la Gallup, los principales problemas que a juicio de la mayoría confronta el país son por su orden de importancia el auge de la criminalidad, que 66 de cada 100 encuestados colocan en punta, seguido de muy cerca por la inflación y el alto costo de la vida, según el 63.5% de los participantes en el sondeo, y en un tercer lugar ya distante el desempleo y la escasez de fuentes de trabajo, según la visión de un 39%. Los apagones, que en otro tiempo gozaron la cuestionable distinción de encabezar la lista, pasan ahora a un cuarto lugar con un 27.2%, y la educación, pese al 4%, y los distintos programas de enseñanza que impulsa el gobierno, es todavía causa de inquietud para un 16.2%. Para el gobierno, los datos aportados por esta encuesta constituyen un buen norte de por dónde marchan las principales inquietudes ciudadanas. El hecho de que la mayoría de los encuestados coinciden en señalar que su primera causa de desasosiego es el auge de la delincuencia, envía un mensaje claro a las autoridades y en particular al propio presidente de la República, que ha mostrado un interés muy directo en el tema, de la necesidad urgente de adoptar políticas y estrategias más efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. Pese a las estadísticas ofrecidas por la Policía Nacional
sobre la reducción de la delincuencia y sin poner en duda su fidelidad, lo cierto es que a despecho de las mismas, la percepción generalizada en la gran mayoría de los ciudadanos es que estamos viviendo en un clima de elevada y permanente inseguridad. Más aún, aunque no figura en la encuesta, que la criminalidad disfruta de un gran nivel de impunidad y que la justicia protege a los delincuentes más que a la sociedad. Una convicción que cobra más fuerza en la medida en que delincuentes con abultados expedientes de reincidencia y alto grado de peligrosidad obtienen su libertad con una facilidad tan asombrosa como sospechosa. Un indicio que por más que repetido y sabido no puede ser pasado de largo. En la propia encuesta se ausculta el parecer de la gente sobre los principales problemas que confronta la Policía Nacional. De cabecera figuran los bajos salarios y la corrupción. Son respuestas que no ofrecen margen a duda y que apuntan a la misma entraña de los dos mayores obstáculos para que podamos contar con un cuerpo de orden público que haga honor al compromiso de prevenir y combatir la criminalidad. Tiene pues el gobierno con estos datos tela sobrada donde cortar para hacerse a la medida el traje de una gestión más efectiva encaminada a enfrentar los males que quedan reflejados en la investigación. Conocidos los mismos, solo queda emprender la tarea de superarlos aplicando el lema oficial de manos a la obra. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Por nuestra parte, como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones.